Entonces, el día de hoy vamos esta es apenas la segunda sesión. La semana pasada lo que hicimos fue una pequeña introducción a toda esta serie y de lo que hablamos fue de en qué consiste ser budista. Y ya que más o menos vimos en qué consiste ser budista, bueno, ahora vamos a ver qué tipo de prácticas ponemos en marcha los budistas. Y obviamente la primera práctica que es muy importante para nosotros como budistas es la meditación, ¿no? La meditación que justo acabamos de hacer. Pero no nada más es suficiente con decir, claro, para los budistas es importante la meditación, ¿no? Sino, ¿por qué es importante la meditación? ¿Cuál es la función que juega? ¿Por qué es que decidimos incorporar, por qué es que el Buda decidió incorporar la meditación como una de las prácticas centrales que recomienda para cualquier persona que quiera alcanzar lo mismo que él alcanzó? ¿Sí? Entonces, vamos a ver, obviamente es un tema muy, muy vasto, es un tema muy profundo, entonces probablemente lo que vamos a ver hoy es apenas una probadita, pero bueno, pues vamos a ver a qué sabe esa probadita, ¿verdad? Pues muy brevemente quiero empezar diciendo qué es la meditación. Es muy difícil definir lo que es la meditación, ¿no? Y por cierto que las definiciones pueden cambiar mucho dependiendo si te topas con un hinduista o si te topas con alguien que practica con los Hare Krishnas, como nos decía ahora Sergio, o si te topas con un confucianista o con un cristiano o con un budista. Probablemente la definición que apliquen en cada contexto sea distinta. Pero lo que yo quiero enfatizar es el hecho de que la meditación, por supuesto, es algo que hacemos regularmente para practicar, para traer a nuestra vida algo en particular, ¿no? De la misma manera que cuando te sientas a practicar en el piano o cuando te sientas a practicar la pintura o la cocina o cualquier habilidad que tú desees desarrollar, te sientas a practicarla, ¿verdad? Pues en ese sentido también la meditación es una práctica, es una habilidad que quieres desarrollar y que por lo tanto te sientas a practicar, ¿verdad? Pero a la vez también tiene también es una técnica, podríamos decir, la meditación también es una técnica que aplicas, pero también me gusta pensar en la meditación como un arte, porque te aproximas a la meditación con una mente, digamos, como creativa, con una mente casi contemplativa, con una mente que es muy importante que tenga el aspecto intuitivo como muy a flor de piel, ¿no? No es un ejercicio racional, no es un ejercicio calculador, es un ejercicio creativo que se parece mucho más a un arte que a una técnica a veces, ¿no? Entonces, cada vez que se sienten a meditar, piensen en eso. Es como sentarse a pintar una acuarela de un paisaje hermoso. Es lo que van a hacer con su práctica meditativa. Ese sabor tiene, ese sabor creativo, ese sabor como de estar entrando a un mundo nuevo, a un mundo que vamos a inventar como de nuevo, ¿no? Entonces tiene ese saborcito. Obviamente también podemos decir, la meditación es un entrenamiento, es algo que hacemos para entrenarnos y también es una herramienta que usamos con un fin en particular, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de todas estas formas de aproximar la meditación. Y bueno, tiene que ver con contemplar la propia mente. La meditación es un ejercicio que hacemos con la mente, es la mente contemplándose a sí misma, podríamos decir, ¿no? Tiene que ver entonces como con abrir una puerta, pero una puerta que se abre para adentro. Es como una mirada interior, como en el momento en el que cierras los ojos a la hora de sentarte a meditar, es como estás cerrando los ojos a todo este estímulo externo para poder entonces voltear hacia la experiencia interior, con lo refinada, con lo sutil y con lo profunda que puede ser la experiencia interior, ¿no? Ahora, es una práctica que hacemos y que nos trae al presente. No estamos elucubrando algo que vamos a hacer en el futuro, no estamos recordando el pasado, estamos tratando de mantenernos presentes con lo que está sucediendo en el momento presente, aquí y ahora.
Entonces, ese es un énfasis muy importante de cualquier práctica meditativa. Ahora, es un trabajo que hacemos con la mente, sobre la mente, es decir, incide directamente sobre la mente. Y al incidir directamente sobre la mente, la transforma. La mente tiene sus formas habituales de funcionar, que seguramente conocemos muy bien, ¿verdad? Pero en el momento en el que empezamos a meditar, empezamos a, primero que nada, conocer esas formas habituales de funcionar que tiene nuestra mente y le estamos también enseñando a funcionar de una manera distinta. Le estamos enseñando, por ejemplo, a poner atención. Le estamos enseñando a responder emocionalmente de una forma en particular. Entonces, estamos transformando la mente a partir de practicar una forma distinta de hacer con la mente, ¿sí? De hecho, muchas veces así es como se define la meditación. La meditación es la transformación de la mente. Entonces, uno piensa que la meditación es una práctica inocua, ¿no? Y que simplemente me va a relajar. No, la meditación te va a transformar. Así es que ten cuidado. Cuando entras por esa puerta y entras a un centro budista por primera vez, tienes que estar preparada o preparado que tu vida se va a transformar. ¿Es eso a lo que vienes? Pues muy bien, bienvenidos, ¿no? Porque muchas veces le tenemos miedo a la transformación, ¿no? Queremos así como que nuestros lugares comunes, nuestras cosas que nos dan seguridad. Bueno, pues en el momento en el que empiezas con una práctica de meditación, se empieza a transformar tu conciencia, se empieza a transformar tu vida, empieza a darse todo un proceso de crecimiento de la conciencia que puede ser apasionante. Entonces, sí, la mente se transforma. Ahora, no se transforma como al azar, ¿no? ¿Quién sabe para dónde? Se transforma con una dirección muy particular, se transforma a través del desarrollo de cualidades específicas que estamos tratando de traer a la experiencia. Cualidades como, por ejemplo, la calma, la positividad, la concentración, la compasión, el amor incondicional, la concentración, ¿sí? Entonces, todas estas son cualidades específicas que podemos aprender a desarrollar en el contexto de la meditación. Y finalmente, la meditación es un camino transformador, que es un camino de autoconocimiento. Primero que nada, tiene que ver con poderte mirar, poderte ver, y al verte, empiezas a descubrir, ¿verdad? Cómo funciona tu mente, cómo reacciona, cómo responde cuando tiene tal o cual estímulo. ¿Qué hay ahí escondido que no me había yo dado cuenta? ¿Qué es lo que me motiva a actuar, no? Empiezas a verte con mayor claridad. Y ese proceso de verte con mayor claridad no tiene límites, no tiene fondo. Continúa y continúa y continúa, prácticamente hasta la iluminación, podríamos decir, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando no meditamos? ¿Cómo es nuestra vida cuando funcionamos así en piloto automático y que realmente no estamos poniendo atención en lo que sucede con nuestra mente? No estamos realmente cultivando nuestra mente, no estamos cultivando nuestra meditación. Si descuidamos nuestra mente, y seguramente todos conocemos ese estado, ¿no? Vamos cayendo en estos estados que son muy incómodos, como por ejemplo, en una incapacidad de estar aquí y ahora, ¿no? Cuando no estás presente en el aquí y en el ahora, cuando estamos futureando o cuando estás ahí elaborando en el pasado, no sé si se han fijado, pero esa experiencia tiene un saborcito ¿como de qué? ¿A qué sabe? Ansioso. Como de ansiedad, ¿verdad? ¿Qué decías? De sufrimiento, ¿verdad? No estás aquí, quién sabe dónde andas, ahí estás futureando, ansioso, ¿no? O estás en la nostalgia del pasado también ahí, ya sea en el antojo o en la aversión. ¿Levantaste la mano, Edith? No, lo digo exacto. O en el pasado y en el futuro simultáneamente, exacto, sí. Brincando del uno al otro y no estamos presentes. Pues eso se siente incómodo, ¿no? Eso es una experiencia dolorosa. Tenemos una falta de atención y como resultado de la falta de atención, estamos distraídos, dejamos las llaves del coche quién sabe dónde, hablamos sin tener cuidado, lastimamos a otros. O sea, realmente vivir distraídos es como, y el Buda lo compara con eso, es como vivir
borrachos. Es como vivir borrachos. El Buda hablaba de que el estado no iluminado es parecido al estado de embriaguez. Vamos por ahí literalmente dando tumbos, ¿no? Atropellando a todo el mundo, o sea, el estado de distracción cuando no estamos presentes en nuestra experiencia puede ser bastante desastroso, lo podemos y lo llevamos al extremo. Entonces, ese estado de estar ausentes en nuestra propia experiencia, ¿no? Puede tener a la larga el efecto, por ejemplo, de generar en nosotros una especie de distracción crónica, olvidos, ¿no? Y por lo tanto, falta de interés, falta de involucramiento, no nos sentimos involucrados con lo que estamos haciendo. Por supuesto, nos puede meter en estados de ansiedad, en una sensación de pérdida y a largo plazo, por supuesto, en una especie de depresión crónica que se nos va a ir instalando, ¿no? O sea, finalmente, si no estamos poniendo atención en nuestra mente, si no estamos cultivando activamente nuestra mente, si simplemente la soltamos a que haga lo que se le dé la gana, terminamos realmente en experiencias de sufrimiento, ¿no? Entonces, la idea de la meditación es justamente, es una forma de un cuidado de la mente. Se trata de cuidar la mente, de darle mantenimiento, ¿no? Le damos luego mantenimiento a nuestro cuerpo, ¿verdad? Y nos alimentamos y dormimos. Y si bien nos va, pues hacemos un poquito de ejercicio ahí de vez en cuando, ¿no? Entonces cuidamos nuestro cuerpo. Pero luego no tenemos el cuidado de darle mantenimiento también a la mente. La mente también requiere de mantenimiento. También requiere de que le echemos su desempolvada, ¿no? Y su conectada, y su trabajito, y su limpieza, ¿no? Su peinadita. La mente también requiere eso, ¿no? La meditación es eso. Es un trabajo de mantener a la mente en buen estado, mantenerla presente, mantenerla limpia, mantenerla lúcida, ¿no? Mantenerla enfocada. Y en ese sentido es que nos empezamos a desarrollar en el sentido contrario de todas estas características que pusimos aquí, ¿no? Entonces, en lugar de estar incapacitados, en lugar de estar distraídos, desatentos, vamos cultivando atención, vamos cultivando un estado de presencia y entonces nos empezamos a desarrollar en el sentido contrario. Y lejos de estar en una experiencia de sufrimiento, podemos empezar a habitar en estados mentales de gozo, de plenitud, con un sentido de dirección, de significado en la vida. Entonces puede ser realmente una gran cosa. Ahora, fíjense, quiero regresar un poquito. Fíjense que la meditación es una práctica que se lleva a cabo en muchos contextos, no nada más en el budismo. Y se lleva a cabo con muchos objetivos diferentes, ¿no? Igual se la encuentra uno en distintas tradiciones espirituales y también en contextos no necesariamente espirituales, ¿no? Se practica desde hace miles de años. Se tiene noticia que probablemente la meditación se practica hace tanto como 5.000 años. Hace 5.000 años estamos hablando de un chorro de tiempo, ¿verdad? De un chorro de tiempo. Obviamente ya las prácticas de meditación un poquito más, podríamos decir, estructuradas, ¿no? Que se conocen, provienen de la India de hace más o menos 2.000 años antes de nuestra era. O sea, estamos hablando de eso de hace como 4.000 años, ¿no? Y las referencias más antiguas que se tienen es en una serie de libros que se conocen como los Vedas, cuatro libros muy importantes que se llaman los Vedas y que son la base del hinduismo actual, ¿no? Entonces sí, probablemente la meditación comenzó con el hinduismo, pero luego, hace 2.500 años, pues llegó la meditación al budismo y probablemente es en el budismo en donde realmente ya alcanzó su nivel máximo de desarrollo. ¿Sí, Marisol? Mencionas antes de nuestra era, ¿por qué no es antes de Cristo? Ya no se usa, ya no. Bueno, en algunos contextos se usa, pero pues ¿por qué Cristo va a ser una referencia? Siempre yo lo he escuchado. Así se usa. En el mundo occidentalizado, que es un mundo basado sobre todo en la tradición judeocristiana, esa es la referencia que se usa, ¿no? Pero pues se pueden usar
Simplemente hablar de la era actual, sí, pues finalmente como la era cristiana, ¿verdad? Pero sí, de eso estamos hablando. Bueno, entonces decíamos, en otros contextos en donde también se utiliza la meditación, por supuesto, es en el budismo. En otras religiones también orientales, algunas muy contemporáneas al budismo, como por ejemplo el jainismo, y después en China el confucianismo, el taoísmo, luego en Japón el shintoísmo. En todas estas tradiciones se usa también la meditación. Y también en el judaísmo y en el cristianismo se usa la meditación. Lo que pasa es que generalmente, tú sabes, ¿verdad, Brandon? Que también la meditación se usa en el contexto del cristianismo, ¿no? Y usted, pues, ese pues, de Rosario. Ajá, sí, sí, a veces ahí se conecta mucho con la oración, ¿no? La meditación y la oración se conciben como prácticas relacionadas, ¿no? Exacto, decir el rosario, ¿no? Entonces, también en esos contextos existen prácticas como de enfocar la mente, de cultivar estados particulares y demás, e incluso en el Islam también existe la meditación. Y bueno, obviamente en contextos seculares, sobre todo contemporáneos, la meditación se puede usar para muchas cosas. Se pueden usar, por ejemplo, como ejercicios de relajación o ejercicios de concentración, ¿no? Se dice, por ejemplo, que los toreros incluso, o los clavadistas, antes de tirarse por la quebrada, meditan, pues claro que se necesita concentración para hacer algo así, ¿no? Se sientan y meditan un segundito para poder echarse su clavado. Entonces, incluso en esos contextos como ejercicios de concentración, y más recientemente se han desarrollado, por ejemplo, técnicas para el manejo del estrés, el manejo de la ansiedad, el manejo de la depresión, utilizando técnicas meditativas. Entonces, bueno, la meditación tiene, ahora sí que de chile, de dulce y de manteca, se puede aplicar en muchos contextos. Pero sin duda fue en el budismo en el que alcanzó la profundidad y la diversidad más alta en términos de técnicas meditativas, ¿no? Técnicas meditativas y no nada más las técnicas en sí mismas, sino el nivel de profundidad que adquirió la meditación en términos también de sus objetivos. Entonces, de todas las tradiciones meditativas que existen, de todas las tradiciones contemplativas, probablemente el budismo es la más profunda y la más desarrollada. Aunque, sin embargo, fíjense que la palabra meditación propiamente dicha no proviene del budismo. La palabra meditación en realidad es de origen latino, viene de en las lenguas indoeuropeas, viene del latín meditatio. La palabra meditatio en latín significa algo así como reflexionar o ponderar. Digamos, el equivalente a que antes de hacer una acción, como que la meditas, ¿no? Como que la reflexionas, como que la planeas. A eso se refiere meditar. Entonces, la palabra meditatio en latín es básicamente una actividad intelectual, ¿sí? En ese contexto se distingue de la palabra contemplación, y la palabra contemplación es la que tiene un carácter más religioso o espiritual. Entonces, en el contexto de las tradiciones judio-cristianas, se habla de la meditación como el equivalente de reflexión y la palabra contemplación como el equivalente de, digamos, esta actividad como más espiritual o más mística, podríamos decir, ¿no? Y a su vez también, como decía Brandon, viene también la palabra oración, que está relacionada, ¿no? La palabra orar o rezar, ¿no? Entonces, son palabras que están relacionadas y que tienen que ver con todo esto. Pero fíjense, en el siglo XIX, los teósofos europeos adoptaron la palabra meditación para para referirse a prácticas de recogimiento y contemplación que en realidad eran propias del hinduismo y del budismo, ¿no? ¿Sí, Marisol? ¿Qué significan Los teósofos, una corriente filosófica, la teosofía, una corriente filosófica particular, que en realidad viene entonces del siglo XIX. Entonces, apenas es en el siglo XIX que la palabra meditación se empezó a usar en Europa
para asociarse a todo eso que hacían los orientales y que tiene que ver con sentarse y cerrar los ojos y recogerse, ¿no? Ahí fue que se empezó a asociar con esa actividad. Ahora, en su contexto original, si nos regresamos al budismo, obviamente la palabra no es meditación. La palabra que se usaba en el budismo para describir lo que nosotros llamamos hoy meditación son algunas de estas tres palabras. La palabra sati, estas son palabras en Pali, algunas de ellas en Pali, sati está en Pali, y dhyana está en sánscrito, samadhi está tanto en Pali como en sánscrito, ¿no? Entonces tenemos estas tres palabras. Estas tres palabras son, digamos, las que se han traducido en nuestras lenguas indoeuropeas como meditación. Pero en el budismo tenían estas tres connotaciones. Primero, la palabra sati, que se refiere a la atención plena, a esto que en inglés se le llama mindfulness, ¿no? No sé qué práctica hicieron allá abajo, Sarvaprava, hicieron atención plena a la respiración. Ah, pues exacto, esa práctica que estuvimos haciendo hoy, de atender a la respiración, de estar plenamente presentes en la experiencia de respirar, eso es sati. Ese es el cultivo de esta cualidad tan importante que en el budismo llamamos sati, ¿sí? También está la palabra dhyana. La palabra dhyana muchas veces se traduce como absorción. Se refiere uno a las dhyanas como las absorciones meditativas. Y luego también está la palabra samadhi, que muchas veces samadhi se traduce como concentración, aunque realmente la palabra samadhi tiene también otras traducciones que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, si nosotros nos hacemos la pregunta que pusimos aquí al principio, que decía, ¿por qué meditan los budistas? La pregunta apropiada sería, ¿por qué los budistas practican sati? ¿Por qué los budistas practican dhyana? ¿Por qué los budistas practican samadhi? ¿Sí? Y la respuesta es muy sencilla. La respuesta es una sola. Los budistas practicamos todo eso porque queremos alcanzar la iluminación. Todas las prácticas budistas están diseñadas, están orientadas a ayudarnos a alcanzar la misma experiencia que alcanzó el Buda. Esa experiencia de iluminación que también tiene varias palabras en el budismo. Le podemos llamar, por ejemplo, bodhi. La palabra bodhi significa despertar. De ahí viene la palabra Buda, de hecho, justamente de la palabra bodhi. Bodhi es despertar, Buda es el despierto. El Buda es el que despertó, ¿sí? Entonces, queremos alcanzar bodhi, queremos alcanzar el despertar o la iluminación. Otra palabra para referirnos a esa experiencia es nirvana. Probablemente nirvana les suene, ¿verdad? Nirvana, nirvana en sánscrito en realidad significa el cese, lo que cesa. Cesa el sufrimiento, cesa la avidez, cesa el odio, cesa la ignorancia. Todo eso cesa en el momento de la iluminación. Y por eso es que la iluminación también le llamamos el cese, ¿sí? Y por último, también otra forma de referirnos a la iluminación es vimoksha. Vimoksha, que se traduce como liberación o emancipación. Nos liberamos de todos nuestros condicionamientos, de todas nuestras limitaciones, de todo aquello que nos ata al samsara, a la experiencia de la aflicción, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la razón por la que practicamos la meditación los budistas. Esa es la respuesta a la pregunta que viene al principio de la plática, ¿verdad? ¿Por qué meditamos? ¿Por qué meditamos? Pues porque queremos hacer eso, alcanzar la iluminación. Ahora, ¿de qué manera la meditación nos ayuda a alcanzar bodhi, a alcanzar nirvana, a alcanzar vimoksha? ¿De qué manera es que nos ayuda? Pues vamos a ver, brevemente vamos a explorar un poquito cada una de estas palabras. La palabra sati, atención plena o mindfulness. Aquí hay una definición muy bonita que utiliza un budista moderno que se ha dedicado mucho a dar clases en el contexto secular, que se llama Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn define sati como prestar atención de manera intencionada al momento presente, sin juzgar.
¿no? Sin juzgar, simplemente permitir que la experiencia venga tal y como es. También viene aquí, ¿no? Estar con lo que es, tal y como es. Estar con lo que es en términos de la experiencia, estar contigo misma, contigo mismo, tal y como es. Y dejarlo ser, sin intervenir, sin querer corregir, sin preferir una cosa sobre la otra. Realmente abrirte a la experiencia tal y como es y dejarla fluir, casi como un observador, pero no un observador que ve las cosas desde la barandilla, sino un observador que está completamente inmerso en la experiencia, pero que está viviéndola sin querer modificarla, sin querer perfeccionarla o sin querer evitar esto, jalar aquello, ¿no? Porque generalmente estamos haciendo eso, ¿verdad? Queriéndolo de aquí, empujándolo de más allá. No, a ver, pon freno a eso y simplemente vive la experiencia tal y como es. Y a través de ese abrirte a la experiencia tal y como es, estamos entrenando esta facultad de presencia, que es sati, precisamente, ¿no? El significado literal de la palabra sati, como hemos hablado en otras ocasiones, es recuerdo o memoria. A mí me gusta mucho ese significado porque es como el recordar, regresar una y otra vez, aquí y ahora. En el momento en el que se te fue la mente y ya estás planeando que mañana tengo que ir al súper, te sientes a meditar, ¿no? Mañana tengo que ir al súper y haciendo la lista, hay cosas que ya se acabó el tofu y el jugo de naranja ya se lo acabó Kemarati, y bueno, pues el queso es que Kemarati come mucho queso, entonces ahora voy a tener que comprar queso. Y estás haciendo la lista del súper en plena meditación. Y en eso te das cuenta, ¿no? Ah, estoy haciendo la lista del súper, ¿no? Entonces te acuerdas y regresas. Es ese acordarse, es ese recuerdo el que es muy importante. Acordarte en qué estabas. Acordarte que estabas aquí poniendo atención en la respiración y regresar y ponerte a ello, ¿no? Enfocarte, entregarte a eso que estabas haciendo. Y por supuesto, Sati es una herramienta maravillosa de autoconocimiento y de indagación en la propia experiencia, ¿no? Es una herramienta de autoconocimiento porque empezamos a ver nuestra propia mente. Empezamos a ver, por ejemplo, hacia dónde se distrae, cuáles son sus distracciones favoritas. ¿Qué hace la mente cuando la dejo así suelta? ¿Qué hace? Se pone a fantasear, sí, pero ¿se pone a fantasear en qué? ¿Cuáles son sus dulcecitos favoritos? ¿Qué le gusta? ¿Qué la hace enojar? ¿Cómo me pongo cuáles son, digamos, las emociones que se me activan solitas cuando dejo la mente así suelta, ¿no? Eso lo empezamos a notar cuando empezamos a meditar, porque generalmente cuando no estamos pendientes, cuando nadie nos ha enseñado a meditar, ni cuenta nos damos de qué está haciendo nuestra mente, ni cuenta nos damos de en qué tipo de estados mentales estoy morando, qué tipo de estados mentales estoy cultivando activamente. Ni cuenta me doy, ¿no? Entonces, cuando empezamos a meditar, pues nos empezamos a ver con cierto detalle y empezamos a poder tener injerencia sobre hacia dónde se mueve la mente, ¿no? Al desarrollarse esta herramienta de autoconocimiento, es la base para el desarrollo de la sabiduría. Podríamos decir que también otro sinónimo de la iluminación es la sabiduría, el poder ver las cosas tal y como son, el poder penetrar en el significado de la existencia, ¿no? Esa es la sabiduría en el budismo. Y si nosotros cultivamos atención plena, pareciera mentira, ¿verdad? Que solamente poner atención en la respiración te puede llevar ahí, ¿no? Pero te puede llevar ese nivel de conciencia, se profundiza, se profundiza, se profundiza y verdaderamente te va llevando a la sabiduría. Yo una vez me senté con un amigo y estábamos en una clase de meditación y estábamos hablando de la respiración y de poner número en la exhalación y de poner un número con la inhalación y él se moría de la risa y me decía, ay, Saray, o sea, ¿de verdad tú crees que contando las respiraciones vas a alcanzar la iluminación? ¿No? Y yo le decía, no, espérate, no, es que no estamos aquí contando las respiraciones. No se trata de contar las respiraciones.
De lo que se trata es de desarrollar sati. Y sati sí que nos va a llevar a la iluminación. Al Buda lo llevó a la iluminación, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de desarrollar sati. La respiración es una herramienta, es nada más el pretexto, ¿no? Pero lo que estamos tratando de hacer en el momento en el que nos sentamos ahí a observar la respiración es cultivar esa facultad maravillosa que es la facultad de estar despiertos en lo que está sucediendo aquí, en este instante, ¿no? Es profundísima esa facultad y hasta dónde puede llegar, ¿no? Y el Buda, bueno, el Buda tiene varios discursos que nos recomiendan cómo cultivar sati. Y el Buda nos dice, les aconsejó a sus discípulos desarrollar sati a través de poner atención en 4 aspectos de la experiencia. El primero de ellos es el cuerpo. El cuerpo, digamos, es el aspecto como más burdo, más inmediato que hay en nuestra experiencia, ¿no? Entonces, poner atención en el cuerpo. Y de ahí viene el que pongamos atención en la respiración, ¿no? La respiración de alguna manera es como la puerta de entrada al cuerpo. En lo que estamos poniendo atención finalmente es en el cuerpo respirando. Pero podemos refinar un poquito la atención que le damos al cuerpo e irnos a contemplar las sensaciones. Atención plena en las sensaciones. La sensación del peso del cuerpo sobre el asiento, la sensación de la cosquillita aquí en el cachete, la sensación del airecito que de pronto pasa, de los sonidos de la calle, ¿no? Todas esas sensaciones, de pronto empezar a despertar a todo eso, a todo el mundo sensorial que de alguna manera nos está alimentando todo el tiempo nuestras respuestas emocionales. Es importante poner atención en las sensaciones porque de ahí vienen nuestras respuestas emocionales, ¿no? Esas que luego nos cuestan tanto trabajo, ¿no? Bueno, pues luego, en tercer lugar, la mente. Y ahí en la mente, en el budismo se habla de la mente no nada más en términos de los pensamientos o las ideas, sino también las emociones. A las emociones también les llamamos la mente. En el budismo hablamos de la mente-corazón, ¿no? Las emociones, todo aquello que se nos mueve, la voluntad, las motivaciones, son también la mente, ¿sí? Entonces ponemos atención en eso. Obviamente, poner atención plena en la mente requiere de que ya hayamos bajado la velocidad bastante, ¿verdad? Porque lo que sucede en la mente es mucho más sutil todavía que lo que sucede en el cuerpo o en la sensación, ¿no? En la mente ya necesitamos mucha observación con un nivel de agudeza para poder cachar las sutilezas de lo que está sucediendo a nivel de la mente. Y por último, en el budismo se habla de poner atención en los objetos mentales. La palabra que se usa en sánscrito para esto son los dharmas, dharmas con minúscula. Dharmas con minúscula, que muchas veces también se traduce como los fenómenos, ¿no? Las cosas, podríamos decir. Los objetos en el sentido de que los objetos mentales son todo ese tipo de experiencias que surgen en la mente, pero que en esta ocasión se nos invita a verlas bajo una perspectiva particular. Se nos invita a verlas en términos de cómo surgen y cómo cesan, de cómo se están moviendo. Se nos invita a verlas con esta dinámica de impermanencia, de insubstancialidad, de vacuidad que está detrás de todo lo que sucede en nuestra experiencia, ¿no? Entonces, estos 4 aspectos que vienen aquí se les conoce como los 4 fundamentos de la atención plena. En los efectos mentales. Uh-huh. ¿Cómo decir que tú no existes, pero la idea de ti existe en mi mente? Eres un objeto mental. Sí. O sea, distanciarnos un poco de lo físico. Los objetos mentales pueden ser cualquier cosa. Puede ser, por ejemplo, la sensación de que pasa el viento y te hace así el fleco. Ok, es una sensación, ¿sí? Pero cuando se te anima a que la veas desde esta perspectiva, se te anima a que tú contemples
cómo es un fenómeno condicionado, cómo es un fenómeno que depende de condiciones, que surge a partir, pues, de que vino un vientecito y entonces se te movió aquí y en el momento en el que pasa el vientecito, cesa. ¿Sí? O sea, se te anima, se te invita a que veas cualquier fenómeno de la experiencia. Pueden ser pensamientos como estos que dices, pero pueden ser sensaciones o puede ser cualquier otro fenómeno de la experiencia. Que la invitación es que a que lo puedas ver desde esa perspectiva. ¿Sí? A eso se refiere. No, y realmente entrar en ese tema requeriría de un curso enfocado sobre este tema, ¿no? Entonces tampoco te quiero dar una respuesta demasiado amplia porque nos vamos a perder. Pero si quieres saber más sobre atención plena, estamos a punto de iniciar un curso, por cierto, el 21 de agosto. Un curso que van a dirigir a Vallaguita y Vidya Chandra el lunes de 6 a 8:30 de la tarde, empezando el 21 de agosto. Y es un curso que se va a llamar Las 4 dimensiones de la atención plena. Es un curso de meditación en donde vamos a estar explorando la atención plena, no en términos de estos 4 fundamentos que aparecen aquí, sino en términos de otras maneras en las que podemos desarrollar atención plena, que son, por ejemplo, poniendo atención en ti misma, poniendo atención en tu entorno, poniendo atención en otras personas y poniendo atención en la realidad con R mayúscula. Y ahí es donde la práctica de la atención plena puede adquirir realmente una función muy importante de ayudarte a abrirte a la realidad, abrirte a la sabiduría, ¿sí? Entonces, quien quiera más información sobre ese curso, ahí le puede preguntar a Kemarati o a Edith a la salida. Sí, Silvia. La invitación de amor pleno. De amor incondicional. Pues mira, la meditación de amor incondicional, ahorita que las acabo de mencionar, ¿no? Atención plena a ti mismo, a tu entorno, a los demás. Ahí es donde entra el amor incondicional. Atención plena hacia los demás. Porque finalmente el poder atender, el poder ver a los demás con esa mirada de presencia, con esa mirada de receptividad, de apertura, finalmente eso es el amor, ¿no? Entonces, cultivar atención plena con un foco en los demás es lo que se transforma en esta práctica de Metabhavna que hacemos, que es el desarrollo del amor incondicional, que ahorita voy a mencionar también más adelante. ¿Sí? Entonces, mira, qué bonito que lo menciones en este contexto, Silvia, para que veamos cómo el amor incondicional y la atención plena no son tan diferentes como parecieran, ¿no? En primera instancia, porque finalmente si tú te acercas con atención plena a la vida, es que no hay otro chance, no hay otra posibilidad más que amarla, ¿no? Automáticamente se convierte en una mirada apreciativa, en una mirada de conexión, de respeto, ¿no? De profundo significado, ¿no? Entonces ahí está la palabra meta, atención, amor incondicional. Bueno, la otra palabra es Dhyana. Dhyana es absorción meditativa, ¿sí? La palabra Dhyana tiene esta traducción, absorción meditativa, pero tiene que ver, a veces se define como la posibilidad de mantener la mente enfocada sin esfuerzo en un objeto, ¿sí? Estoy poniendo sin esfuerzo entre comillas, porque obviamente que requiere de un esfuerzo, ¿verdad? Obviamente requiere de que pongas la intención en esa dirección, ¿no? Sin embargo, no es un esfuerzo extenuante, no es una cuestión así como de, ¿me entiendes? Como de jalarle las riendas al caballo, ¿no? Es un esfuerzo ligero, es casi como un empujoncito, como quien fuera orientando, por ejemplo, el rumbo de un bote, de una barquita, simplemente dándole un empujoncito por allá, un empujoncito por acá. Es una cosa muy suave. Es simplemente como un entregarte. Más que esforzarte, es más como un entregarte, ponerte ahí, ¿no? Rendirte a eso. Entonces,
es enfocar esta mente sin esfuerzo. Y luego también puse la palabra objeto, entre comillas, porque ese objeto puede ser literalmente una cosa, puede ser, por ejemplo, en algunas meditaciones se usa un disco rojo o una vela y enfocas ahí la atención, ¿no? Pero en otras meditaciones, más que un objeto, se usa, por ejemplo, un proceso, como la respiración, o se usa una emoción, como el amor incondicional. En esas meditaciones, digamos, el objeto sería la emoción o la respiración, ¿no? Pero todas las meditaciones tienen un objeto, en el sentido el que estamos usando un aspecto de nuestra experiencia para intentar enfocar la mente ahí, enfocarla, concentrarnos, y en la medida en que nos enfocamos en eso, nos absorbemos, podríamos decir, en ese aspecto de la experiencia. Y ese aspecto de la experiencia se convierte en el total de tu experiencia. Entonces también se habla del dhyana como permanecer en un solo punto, ¿no? En ese foco. También se habla de los dhyanas como un estado elevado de la conciencia, un estado de supraconciencia. Y también se habla de que los dhyanas son un estado de calma total de la mente, que la hace maleable y receptiva para poder a la larga ver la realidad, ¿sí? Para poder abrirte a una contemplación de la realidad. Entonces, la experiencia de dhyana es finalmente una preparación para que la mente se aplaque, para que se asiente, para que se enfoque, pero no es el objetivo último. El objetivo último es poderte abrir a la realidad, pero la experiencia de dhyana es la que te permite esa apertura en términos últimos. ¿Sí, Brandon? Debería haber como niveles o especies o ciertos aspectos diferentes de dhyana. Sí, ahorita vamos a hablar de los 4 dhyanas. Existen 4 dhyanas que voy a describir muy brevemente, pero antes de entrar a hablar de eso, es que quiero mencionar que generalmente nuestra mente se encuentra habitando esto que en meditación se le conoce como los obstáculos, ¿no? Generalmente nuestra mente se encuentra, nuestra mente mundana, nuestra mente que está ahí funcionando a todo lo que da, ¿no? Generalmente está en una de estas 5 estados. O estamos deseando, ¿no? O estamos haciendo berrinche, ¿no? De mal humor, de mala voluntad, con algún enojo, con algún odio por ahí guardado, o estamos ansiosos o inquietos, o estamos en somnolencia, pereza, flojera, o bien duda. Esto es lo que se reconoce en el budismo como los 5 obstáculos, ¿no? Esto es lo que nos ausenta, digamos, de la posibilidad de estar presentes. Pero en el momento en el que nosotros nos sentamos a meditar, en el momento en el que ponemos la atención en la respiración, verdaderamente otros estímulos empiezan a pasar a segundo plano. Y la mente se empieza a callar la boca y se empieza a quedar quietecita. Entonces vemos que efectivamente los obstáculos como que desaparecen, ¿no? Y cuando desaparecen los obstáculos es cuando aparece la experiencia de dhyana, ¿sí? Entonces, en meditación se habla de que es importante que te aproximes a una práctica de meditación, primero con un estado de relajación, el cuerpo sueltito, el cuerpo así, suavecito. Un estado de estabilidad, es importante que la mente esté estable. Y un estado de presencia. Estas son, digamos, como los 3 prerequisitos para aproximarte a una práctica de meditación. Relajación, estabilidad, presencia. Siempre que te sientes a meditar, invoca esas 3 cosas. Tráelas a la vida, ¿no? En el momento en el que esto empieza a suceder y empieza a profundizarse, se dice que entramos a una fase que se conoce como concentración de acceso. La concentración de acceso es cuando la mente de verdad se empieza a sentir más enfocada. Empieza a ser relativamente más fácil estar con la respiración sin distraerse. Ya como que la distracción no te jala tanto. Sí te jala, pero ya la experiencia de la respiración es muy prominente. Ya estás ahí como entretenida viendo la respiración.
¿no? Y en la medida que eso se profundiza, entonces empezamos a entrar en la experiencia de Dhyana, y esas son las absorciones meditativas. Desaparecen los obstáculos y entramos en las experiencias de Dhyana. Y existen 4 experiencias de Dhyana, 4 dhyanas que se van profundizando y que cada uno de ellos tiene sus cualidades particulares. En el primer dhyana se dice, por ejemplo, que ya estamos bien concentradas, que ya tu energía está como unificada, toda dirigiéndose en la misma dirección. En ese sentido está como integrada tu energía, ¿no? Generalmente la experiencia de la primera dhyana es una experiencia de profundo bienestar, una sensación como de verdad, como de que todo se, todo se junta, todo se convierte en la experiencia de la respiración y puedes estar ahí completamente estable, placentera e instalada en la respiración. Y durante el primer dhyana generalmente sí permanece cierta actividad discursiva. Todavía puede haber ahí conceptos, palabras que surgen, pero ya no te estás tirando un rollo infinito, ¿no? Ya estás más bien enfocado. En la segunda dhyana cesa la actividad discursiva. Ya no hay palabras. Ya no está ahí el narrador, ¿no? El narrador que está diciendo lo que está sucediendo, porque a veces parece que tuviéramos un narrador aquí adentro, ¿no? Que está diciendo, está narrando, así como los narradores de los partidos de fútbol. Y entonces el número 10 se la pasa al número 8 y entonces entra y cabecita. Y así tenemos a la loca de la cabeza, a la loca de la casa haciendo eso todo el tiempo, ¿no? Pero aquí en la segunda dhyana ya desapareció el narrador. Y estamos en un estado de alerta muy, muy brillante. Y muchas veces a la segunda dhyana la acompaña una experiencia de arrobamiento, de un gran placer físico, que incluso puede venir acompañado, por ejemplo, como de un escalofrío o de alguna sensación así como físicamente muy, muy sobrecogedora, ¿no? La tercera dhyana es todavía más profunda. Ahí puede cesar incluso la experiencia del cuerpo o la experiencia de los sentidos. Ahí es cuando puede pasar, por ejemplo, pues que sonó el timbre y tú ni cuenta te diste, ¿no? Porque estás tan enfocado en la respiración que de verdad todos los estímulos sensoriales pasan a segundo plano. Y aquí la experiencia de éxtasis o de arrobamiento no es tanto corporal, sino mental. Y por último, la cuarta dhyana es una experiencia de ecuanimidad, de equilibrio mental y de armonía, una sensación como de que todo está bien, como de que no hace falta nada, de que todo está en paz, ¿no? Entonces, bueno, probablemente han tenido ustedes alguna experiencia de dhyana durante su meditación. Es importante relacionarse con los dhyanas, con las dhyanas, nunca sé si son femeninos o masculinos, pero bueno, es importante relacionarse con estas experiencias de una manera ligera, no quererlas, no relacionarnos con ellas como con avidez, porque es la mejor manera de que no suceda, ¿no? Es simplemente cosa de poner en su lugar las condiciones para que surjan. Y si surgen bien, y si no surgen también. Hay muchos meditadores que no experimentan dhyana. No es un requisito experimentar dhyana para que tu meditación sea efectiva y para que tu meditación esté transformando tu mente. Así es que si no experimentas dhyana, no te preocupes. Y si experimentas dhyana, pues disfrútalas porque son muy placenteras, ¿no? Y permite que tengan ese efecto en ti de hacerte receptivo a la experiencia más global. ¿Sí, Brandon? A fuerza tiene que suceder las dianas durante la meditación. O puede suceder. Qué bueno que preguntas eso. Fíjate que la primera dhyana, se dice que la primera dhyana puede ocurrir fuera de la meditación. Puede ocurrir, por ejemplo, no sé, estás en un concierto, estás escuchando música, o estás viendo un atardecer, o incluso estás en diálogo con un amigo o con una amiga, y puedes entrar en este estado de completa integración y unificación de la energía que te da esa experiencia.
Se dice, por ejemplo, que las personas que tienen un nivel de conciencia ya muy elevado pueden incluso vivir días enteros en la primera diana, ¿no? Ha de ser muy hermoso estar ahí, no sé cómo será eso. A mí una experiencia de diana me dura literalmente con trabajos 30 segundos, así es que vivir todo un día en la primera diana no me imagino cómo será, pero aparentemente hay personas que tienen esa experiencia. No como que se desborde pero como integrar, de empezar a descuidarnos, puede ser. ¿Cómo? De si estás 100% unificada con el momento, Ajá. pero no pasas a comprar tu despensa. Es que Entonces, puedes, empieza a despertar. se me ocurre que puedes comprar tu despensa en la primera diana. Sí, pero ¿No? consciente. Sí, consciente, exacto, exacto. Sí, en el momento en el que entraste en piloto automático, ya se fue la diana. Sí, exacto. Y ya para terminar, ya quiero cerrar. Ajá. La cuarta diana, ninguna vive en la cuarta. No, es que estos son estados meditativos. Son estados meditativos. Y los budas no todo el tiempo están meditando. Se puede vivir en la primera diana, pero los otros estados, fíjate, por definición, si cesa la actividad discursiva, si cesa la experiencia sensorial, no, evidentemente eso ocurre cuando estás quieto, con los ojos cerrados, meditando, pero no ocurre cuando estás cruzando la calle, ¿no? Sí, exacto. ¿No? Y ya nada más para terminar, quiero hacer referencia a la tercera palabra, la palabra samadhi, que muchas veces se traduce como concentración, pero fíjense, hay personas, y nuestro maestro Sangharakshita habla de samadhi incluso en el nivel más profundo. Samadhi en su nivel más profundo es el equivalente a la iluminación, ¿no? Entonces es un estado de unión total, podríamos decir, con el cosmos. Es un estado, la palabra samadhi literalmente significa un estado del ser firmemente establecido. Entonces, eso nos habla de un estado de mucha estabilidad, estar establecido en donde todo el ser está en una especie de disposición de conciencia, ¿no? Se habla también de que el samadhi es un estado de conciencia no dual, en donde la experiencia de sujeto y objeto pasan a segundo plano, esa interpretación de la experiencia cede, ¿no? Y también un estado en el que la mente alcanza la integración total. ¿Ok? Entonces, bueno, por lo pronto ahí le vamos a dejar. Fíjense que todavía me faltaba toda la otra mitad de la conferencia, en donde íbamos a hablar de por qué todo esto es importante para alcanzar la iluminación. Pero no se pierdan la siguiente charla, porque probablemente ahí vamos a continuar, ¿no? Entonces, es un tema muy vasto, es un tema muy vasto hablar de meditación. Y si siguen viniendo estas charlas, poquito a poco vamos a ir completando el rompecabezas. ¿Sale? Entonces, pues muchas gracias a todos por venir. Vamos a darles un aplauso.